Después de muchos años de trabajo, hemos sacado cuentos infantiles originales creados por el proyecto Tzere y auspiciados por algunas organizaciones, entre ellas Be The Books, que es una organización del Reino Unido. Hubieron 5 chicas: Becky, Indira, Sara, Emily, Elizabeth, que vinieron de Reino Unido al Ecuador en el 2009 a realizar trabajo social y fallecieron en un accidente de tránsito. Y sus familias allá en Reino Unido se unieron y crearon una organización para apoyar con fondos a proyectos educativos y de lectoescritura, sobre todo aquí en el Ecuador, en nombre de estas chicas que fallecieron. Entonces ellos nos dieron bastante apoyo, y también la organización World Connect, que ha trabajado con nosotros ya desde hace unos 5 años atrás en varios proyectos apoyando a las escuelas rurales de la zona, y que en esta vez también nos pudo apoyar con la impresión de nuestros cuentos. Y es tan lindo verles a ellos abrir su libro nuevo y luego miran, que es algo pero muy, muy, muy bonito, grande, con unas ilustraciones hermosas, con detalles, con colores. Realmente son libros a los que muchas veces no tienen acceso, incluso desde la parte visual, artística. Como en los proyectos habíamos empezado a trabajar con artistas y vimos que era muy bueno para los niños de incluir esta parte de dibujo, pintura. Incluso los padres hicieron talleres de pintura. Entonces quise que este libro también sea de alguna forma como poder ir a un museo, porque son niños que no van al museo, que no tienen mucho acceso al arte, y tienen un libro que es absolutamente precioso. Y es una emoción verles abrir esto, y cada uno se lleva a su casa su propio libro. Este primer cuento se llama Un día en mi comunidad, y lo que vamos pasando son escenas de un día típico de los niños de la zona donde he trabajado ya desde el 2016, que es, como dije, en la ruta del Arajuno. Es entre Puyo y Arajuno, una parte rural, pero cerca más o menos de la ciudad del Puyo. Y la comunidad es diversa. Hay de varias nacionalidades, de varias regiones del Ecuador. Y son escenas, quisiera enfocarme, por ejemplo, en este momento en esta escena. Es muy típico en la zona rural que las familias vivan en casas pequeñas o donde un solo cuarto es el dormitorio de todos, y duermen acurrucados con sus hermanos, con sus primos, con sus tías. Y siempre que trabajamos este cuento, esa es la escena que más les encanta. Incluso a los adultos, a las profes o a otras personas que nos ayudaron para crear el cuento, les trae mucha nostalgia, mucha felicidad. Es para ellos los que les hace sentir y recordar ese amor de la familia. Entonces, esta es una de mis escenas preferidas de este cuentito. Recordando lo que habíamos hablado sobre los espejos y las ventanas, ¿no es cierto? Entonces, este cuento es un espejo tal cual, de lo que comen, de cómo es su escuelita. Y quería enfocarme un rato también en una escena más atrás. La escena del recreo. Esta es una típica escuela en la zona rural acá de la Amazonía. Tienen un patio abierto, tienden a tener como las aulas así un poco repartidas, con bastante espacio en el centro. Y siempre hay los perritos del vecindario o de la calle, incluso a veces hay gallinas, y los niños usan sus pantalones grises, que es del uniforme que les manda gratuitamente el gobierno. Aquí están con camisetas blancas, pantalones grises. Y claro, hay personas que me preguntan y me dicen, pero si esto es algo de interculturalidad, ¿por qué no pones a los niños vestidos con vestimenta de las nacionalidades indígenas? Y la razón es porque este se supone que es un espejo para ellos, donde ellos puedan decir, yo existo, yo estoy aquí, yo valgo, yo estoy en las páginas de este hermoso libro. Y es
esta es la forma en que ellos se visten todos los días para ir a la escuela. Entonces, es por esa razón que lo escogimos. Y con este libro he viajado a algunas comunidades, ya digamos más allá de las que yo he trabajado antes. Y hace unas semanas estuve en una comunidad quichua, una escuelita pequeña rural donde yo nunca había estado, pero les fui a hacer la entrega de los libros y hice una pequeña dinámica con los niños. Y estaba en un patio tal cual como este, con un perrito de la calle tal cual. Mientras yo les leía a los niños así en el patio, el perrito se me acercaba. Entonces, en esta les dije, a ver, ¿cómo así? Yo nunca les he visto, nunca he venido acá y les saqué hasta el perrito que tienen en su patio. Miren que su perrito está aquí. Y todos los niños se rieron y se sintieron identificados y estaban felices. Y es de una escuela bilingüe, intercultural quichua, donde esos niños reciben casi todas sus clases solo en quichua. Entonces, esas son las cosas con las que ellos realmente se sienten identificados. Entonces, esa fue la investigación realmente que se hizo para poder sacar este libro, que realmente sea un espejo para ellos. No cosas estereotípicas, no que todos tienen que ser con plumas y pintados y con trajes típicos. Como yo expliqué antes, la interculturalidad significa el niño necesita espejos y necesita ventanas. Entonces, este libro es para que los niños de la Amazonía tengan algo que realmente no lo han tenido hasta ahora, que son espejos de cómo ellos realmente son. El siguiente cuento se llama La tarea imposible. Este cuento también nace de una experiencia real. Es de una niña que tiene que hacer la tarea que está en el currículum del ministerio para todos los niños en primero, segundo y si no estoy mal en tercero de básica también, que es sobre las familias. Los tipos de familias, donde incluyen solamente nuclear, monoparental y extendida. 3 tipos de familias está en el currículum del ministerio. Pero en el campo las familias son muy diversas, muy diversas. Hay muchas abuelas criando nietos, hay también a veces tíos que crían a niños que son sus sobrinos, pero son los que están cuidando de esos niños. Hay también padres solteros, hay también madres solteras. Realmente en el campo es una cosa bastante, para mí, muy linda de ver que hay tanta solidaridad, que cuando por cualquier situación algún niño está en desprotección, así sea, como digo, una prima, una tía, un vecino, una abuela, pero alguien se hace cargo de ese niño y lo crían dentro de su familia. Entonces el concepto de familia es muy diferente. Y a veces no es valorado y no hay espacios para hablar afuera de, claro, el ideal supuestamente que es la familia nuclear, la familia extendida, qué lindo los abuelitos, y bueno, monoparental es como una sola frase y pare de contar, pero en realidad en el campo hay una situación particular. Entonces en este cuento hay una niña Shuar que va contando cómo ella va observando los diferentes tipos de familia que sus compañeros realmente tienen, con quienes realmente viven, y ella se va dando cuenta de que no es lo que dicen en la escuela y que esta tarea que les mandan a hacer de dibujar su familia y poner si es que es monoparental, nuclear o extendida, como que no aplica. Entonces ella va describiendo las familias de sus compañeros, cómo son. Y hay la particularidad de que la familia de esta niña es una familia que se presenta bastante en la cultura Shuar, cada vez menos, pero todavía hay, y es de un caso real en esta zona. Es basado en una familia real, donde tiene 2 mamás y un papá, y viven juntos con todos sus hijos en común. Entonces, a veces este tema también es difícil de conversar, porque la escuela es en español, los profesores son mestizos, y estos niños, la familia real en la que está basada este cuento, cuando decían, por favor llama a tu mamá que venga mañana a conversar alguna cosa o porque hay alguna reunión, se quedaban medio así como congelados, y a veces venía una y a veces venía otra, y le decían, a ver, pero ¿cuál es tu mamá? Pero esa es tu mamá, y decían, es que la otra es mi tía, es que es mi madrastra. Como que todo era una confusión, hasta que yo fui con un intérprete que habla Shuar y visité la casa y conversé, y era esta situación de que las 2 eran las mamás y había un papá,
y los niños se me manifestaban de que las dos son su mamá. En la cosmovisión, en el concepto de ellos, las dos son su mamá. Entonces, si hay que llamar a una mamá para algo en la escuela, puede venir la una o puede venir la otra, porque viven todos juntos y las dos se hacen cargo de todos los niños. Entonces, esta situación, una vez que ya investigué, luego conversé con los profes, expliqué lo que era, pero yo creo que a veces todavía hay un concepto que también viene de la colonización, que es como una discriminación bastante fuerte hacia la diversidad de las familias, como si unas fueran mejores y otras fueran peores. Entonces, a veces para los niños puede ser difícil interactuar con el material, incluso del currículum, para hacer una tarea tan sencilla, porque les supone tener que lidiar con un montón de cosas que tal vez tienen vergüenza o les han dicho que no digan, o los profes no saben cómo manejarlo. Entonces, este cuento era con eso en mente, para que los profes puedan hablar sobre la diversidad de las familias reales que ven que hay. Como digo, los que están huérfanos, los que viven con la tía, los que viven con la abuela, los que viven solo con el papá, los que tienen madrastras o medios hermanos. Todo eso está en este cuento. Y también está la familia de esta niña Shuar, que es de 2 mamás y un papá. Y ella le ha puesto que es familia feliz. No es ni monoparental, ni nuclear, ni extendida, pero es familia feliz. Entonces, este cuento es una herramienta que complementa el currículum del ministerio y que, una vez más, presenta la realidad de los niños. El siguiente cuento es el día que desaparecieron las aves de la selva. Este cuento es una escena corta de una leyenda muy larga, que son las leyendas de Etza y Ibia, que son de la cultura Shuar. En este caso le modificamos para que sea un corto cuento infantil, con un inicio, un nudo y un final muy claros, apto para la edad de los niños. Sin embargo, si es que les gusta, les interesa, luego ellos pueden ir y conversar y preguntar y enterarse sobre la leyenda completa. Entonces es algo que también te abre a abrir esa ventana e interesarte un poco más sobre esas cosas que tal vez no has preguntado a tus abuelos, pero ahora con esto los niños se interesan. Una cosa increíble, porque las ilustraciones son tan especiales, tan lindas, les encanta. Estas fotografías originales tomamos y luego están algunas ilustraciones hechas a mano. Y les fascina. Este es el monstruo Ibia. Esto es como va creciendo Etza, haciendo la cacería. Y los niños se interesan un montón. Incluso yo llevé este libro una vez a una comunidad muy, muy, muy lejos en la provincia de Morona, Santiago, que es una comunidad totalmente Shuar, y donde los niños igual estudiaban en una escuela bilingüe Shuar, con todo lo de la cultura, pero ellos rechazaban, o sea, entendían, pero no querían hablar, no les interesaba, no se involucraban. Y cuando yo llevé este cuento, los mismos niños que lloraban el lunes porque es el día que tienen que ir con el traje tradicional a la escuela, o que no querían saber nada de la escuela, les encantó, les fascinó cómo estaba ilustrado. Después empezaron a escuchar la historia de sus abuelos sobre esto de Etza, y me dijeron, por favor, tráeme este libro, quiero que le des a mi profesor, en mi escuela necesitamos este libro. Y era algo que yo no me lo imaginaba, porque yo pensaba que en las comunidades de adentro, donde tienen sus escuelas bilingües, ellos ya tienen sus materiales y están trabajando la interculturalidad, y este proyecto nació más bien de un sector donde era bastante plurinacional, donde había varias culturas y estábamos tratando de manejar esa diversidad. Entonces fue sorpresa para mí enterarme de que en realidad incluso en las escuelas bilingües o más adentro en la selva es bastante apreciado este tipo de material, para que los niños realmente se interesen en la cultura y les parezca lindo, chévere, hermoso, porque un libro así de esta calidad generalmente no les llega. Y el último cuento, Mi nombre era Tirinquias. Este es un cuento de la vida real de una mujer Shuar que de niña fue raptada por
los curas para ser criada en un convento, para ser evangelizada, donde le pegaban para que no hable shuar y solo aprenda a hablar español. Y la política que siempre ha sido aquí súper colonialista y de la política del amestizaje, ¿no? De quitar la cultura de los pueblos amazónicos y amestizarlos. Y a pesar de toda esta violencia que ella sufrió, ella logró salir del convento, pasó por algunas travesías más en su vida, también bastante complicadas, pero ella escapa de todo eso y termina fundando un parque que existe hasta ahora, que ya tiene como más de 30 años, que ella reforestó aquí en la ciudad de Puyo, un área de 15 hectáreas con todas las plantas medicinales más importantes de la Amazonía. Y ahora es un bosque que casi pareciera un bosque primario. No puedes creer que estás en la ciudad de Puyo. Y ella enseña sobre la cultura y las tradiciones medicinales para que no se pierdan los conocimientos de la medicina natural amazónica, y recibe visitantes en este parque aquí en Puyo. Y esta es la historia de la vida real de ella. Al final tiene una pequeña biografía, después de, digamos, el cuento infantil, ¿no?, de su vida. Aquí tiene una biografía más formal. Y esta increíble mujer, en el convento le cambiaron su nombre a Teresa, pero ella se llamaba Tirinquias. Entonces, por eso el cuento se llama Mi nombre era Tirinquias. Y es como ella va narrando la historia de su vida, que le trataron de quitar su cultura, pero ella no se rindió y nunca dejó de hablar su idioma y de practicar su cultura. Y ahora ella viaja por toda la Amazonía, incluso internacionalmente, con estos conocimientos para que no se pierdan. Entonces es una historia real muy inspiradora, y ella también siempre está feliz de conversar con los niños de las escuelas. De la vida de ella, en base a este cuento, se hizo una obra de teatro en una de las escuelas para tocar todos estos temas, ¿no?, de cómo realmente esta violencia en contra de la cultura, la violencia que ella sufre también como mujer, porque a las niñas en el convento les daban solo la primaria, y al lado había un convento de varones que les daban la secundaria. Entonces esta política también muy patriarcal, muy antimujer, de tratar de mantener siempre a la mujer indígena más abajo que el varón, y también un matrimonio forzoso a la que su familia le sometió siendo ella todavía menor de edad, y todas estas cosas que ella digamos tuvo que atravesar, escapar para cumplir el sueño de su vida, que era ser una sanadora y hacer algo por conservar la Amazonía. Entonces, también a través de este trabajo se habla de la violencia de género con las niñas de las comunidades, sobre la importancia de estudiar, sobre la importancia de que los adultos no les entreguen, no les hagan casar, de que las protejan también de la depredación que a veces hay de hombres mayores con niñas en la Amazonía. Entonces, todos estos temas que son muy, muy delicados de abordar, pero muy importantes y que están afectando todos los días la vida de las niñas amazónicas, también los podemos abordar a través de este cuento. Y este es el libro, Cuentos infantiles de la Amazonía ecuatoriana. Y con esto realmente yo quería dar un ejemplo de cómo hacer un libro que es el que realmente necesitan los niños, cómo darles un espejo, cómo poner en primer plano sus experiencias reales, las cosas que ellos necesitan saber, de las que ellos quieren hablar, de las cosas que ellos les pasan en su vida diaria. Entonces, yo creo que hasta ahora ha sido un gran éxito. Hemos llegado, creo que, a 40 comunidades amazónicas, y la recepción de este libro ha sido fantástica. El trabajo que han hecho los docentes en diferentes escuelas rurales con este libro ha sido fantástica, y sería nuestra proyección a futuro como Proyecto Tzere es poder apoyar a que otras comunidades y otros grupos de docentes o personas interesadas puedan ir creando su propia literatura infantil
tomando en cuenta un modelo así, que no ha existido realmente hasta ahora. Entonces, este ha sido nuestro aporte hacia la literatura infantil intercultural en la Amazonía, como proyecto CERE.